Continuamos con La Noche. En los últimos minutos de este programa La Noche, hoy con Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Jorge, usted también ha estado analizando y, por supuesto, siguiendo la situación que enfrentan los periodistas en las regiones. Asesinan líderes sociales, pero al mismo tiempo los periodistas corren un riesgo similar porque son ellos los que están visibilizando también las actividades que están cometiendo esas organizaciones criminales. ¿Cuál es el diagnóstico que hay en este momento, Jorge, frente a la situación que enfrentan los periodistas en las regiones, teniendo en cuenta esas últimas amenazas que sufrieron periodistas a nivel nacional? Pues yo creo que tenemos que buscar esas 3 P's: prevención, protección y penalización. Claro, la mejor manera de prevenir es, como lo decía Pedro, que haya un clima de pluralismo, que todos aquellos que defienden los derechos, y en el caso de los periodistas defienden el derecho a la información y defienden los derechos humanos, pues tengan la prevención y la valoración que la sociedad le debe dar. El repudio a la violencia y las agresiones contra la prensa es la mejor manera de prevenir. Tiene que haber protección y, por fortuna, hoy en día ya hay instituciones para proteger y se está llevando a que la Policía Nacional vuelva por ese papel de prevención de la violencia. También tienen que prevenir las Cortes y la Fiscalía. Y en esto es muy importante la ley que acaba de ser aprobada, que incluyó por primera vez la penalización de las amenazas. Eso es clave, pero tenemos que volver esa criminalización, esa penalización de las amenazas, una realidad a partir de acciones contundentes de la Fiscalía para llevar ante los jueces a los responsables de amenazar a los periodistas y demás defensores de derechos en Colombia. Pedro, frente a ese punto en particular, los periodistas regionales. A ver, la prensa regional enfrenta para mí dos monstruos que son implacables. El primero es el propio miedo. Es decir, una cosa son los casos que se registran por lo que los periodistas dicen, pero lo que nunca podemos registrar y que sí se percibe es el miedo. Hable del Clan del Golfo en zonas del Clan del Golfo, hable del ELN en zonas del ELN, métase en el reino de Guacho. Es decir, ahí hay unos terrenos de... Juanita no tiene una frase que a mí me gusta mucho, es: los periodistas en Colombia saben más de lo que dicen. Y los periodistas en Colombia deberían estar en condiciones de decir todo lo que saben y que es de relevancia pública. Y ahí tenemos un fenómeno de autocensura muy fuerte. El segundo tiene que ver con que este es un país que mira con cierto desprecio a las regiones. A mí me sorprende, digamos, cómo las autoridades de protección, las autoridades de gobierno reaccionan a este tipo de casos nacionales con total prontitud en cuestión de horas, y después yo registro casos de periodistas 4 o 6 meses sin ese tipo de atención, incluso cuando se brindan medidas de protección que no se estandarizan con el riesgo. Y quiero hablar de 2 casos nada más. En estos días, Erika Londoño, de Caracol Radio Guaviare, que acumula más de 15 amenazas en los últimos años, le están desmejorando las condiciones de protección en este momento. ¿Sí? Lo mismo sucede con Ricardo Ruiz Díaz, lo mismo sucede con Alberto Castaño, que cubre temas ambientales, y esto es un entorno que lamentablemente no está siendo tenido en cuenta. Entonces, ese punto de la protección del que habla Jorge, en Colombia existe, pero es a veces lento, a veces ineficiente y extremadamente costoso. Ahora, prevención hay muy poca y justicia hay nada, y ahí yo coincido con Jorge en que la oportunidad que se tiene de estrenar este tipo penal que fue sancionado por el presidente el lunes de la semana pasada y volverlo efectivo. Es decir, necesitamos saber no solo quién amenazó a Matador, que era fácil porque era identificable por la cuenta de Twitter, sino quién amenaza y hace apología a la violencia sexual con María Jimena Duzán, quién llama en nombre de grupos criminales a la mesa de RCN La Básica, quién ha amenazado en 3 oportunidades este año a Ginés Bedoya y a los otros 89 casos de periodistas en Colombia, porque esto lo que genera... Aquí hay un tema que me parece muy importante, y con estos cierros, Jefferson, sí, y es: cualquier atentado a la prensa, a los periodistas, a los medios, está lejos de ser un atentado contra un sector de la población, es un atentado contra la democracia. Aquí se afecta el derecho a la información de los ciudadanos. Y aquí es donde sí se tiene que cerrar filas en la sociedad para que estos hechos se sancionen y no se repitan.
Pues hemos llegado a la parte final de ese programa La Noche. Quisimos dedicarle estos últimos 2 bloques a esta noticia que es de vital importancia, porque como lo decía Pedro, finalmente el atentado directo cuando se amenaza a un periodista es un atentado en contra de la democracia. Profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche y toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurizati, para todos los periodistas de RCN La Básica. A ustedes muchísimas gracias, Jefferson, un gusto estar acá. Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, muchas gracias por habernos acompañado y por estar al mismo tiempo siempre haciéndole seguimiento a estas amenazas contra los periodistas. Es muy importante el trabajo que hace la FLIP. Muchas gracias, Jefferson, y un saludo, Jorge, también. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.